Personajes redondos. En este vídeo quiero hablarte de las características de los personajes redondos y cómo puedes desarrollarlos en tu novela. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal Líder para Escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Qué es un personaje redondo? Un personaje redondo es aquel que es lo suficientemente complejo y multifacético para ser creíble por el lector. Por lo general, un personaje redondo es un personaje principal, aunque no siempre es así. Un personaje redondo es como las personas que conocemos íntimamente en la vida real. Un personaje redondo suele cambiar y evolucionar a lo largo de la trama. Un personaje redondo es alguien que tiene una psicología compleja. Por lo tanto, los personajes redondos suelen ser los personajes más interesantes y atractivos que encontramos en la literatura. Por eso suelen ser los personajes principales protagonistas y son los que suelen llevar el peso fundamental de la trama. Los personajes redondos se contraponen a los personajes planos. Los personajes planos no tienen una profundidad de carácter. Normalmente están caracterizados por un solo rasgo y ni cambian ni evolucionan. Suelen ser personajes secundarios. Los personajes redondos se oponen también a los personajes dinámicos. Los personajes dinámicos cambian y evolucionan a lo largo de la historia. Normalmente los personajes redondos son dinámicos, pero no siempre. Un personaje puede ser redondo, es decir, tener una psicología compleja y profunda, pero no experimentar un cambio, una evolución a lo largo de la trama. Su carácter puede ser igual al principio que lo que era al final. Sin embargo, los personajes planos sí que nunca cambian ni evolucionan. Son siempre iguales desde el principio hasta el final. Y por eso son personajes estáticos. Los personajes redondos suelen ser dinámicos, aunque no siempre. ¿Cómo puedes saber si un personaje es plano o redondo? Primero por la personalidad, eso es lo más importante. Es uno de los mayores indicadores. Si tiene una personalidad compleja, contradictoria, una personalidad que nos recuerda a la personalidad de alguien que podemos conocer en la vida real. Luego, el conflicto interno. Si hay un conflicto interno dentro de ese personaje protagonista, si hay algo que le atormenta, etc. Eso también es indicativo de que estamos ante un personaje redondo. Las reacciones que tiene. Los personajes planos son totalmente previsibles. Sin embargo, los personajes redondos son imprevisibles. Haz que tus personajes protagonistas cometan actos imprevisibles. Eso sorprenderá al lector y dará mayor profundidad a tus personajes. Si ya sabemos siempre lo que van a hacer todos los personajes, eso se hace muy aburrido y se pierde el elemento sorpresa. En la vida, a veces las personas hacen cosas totalmente imprevisibles. Haz que tus personajes redondos se parezcan a las personas de la vida real y por lo tanto las personas de la vida real a veces cometen actos que son totalmente imprevisibles. Luego también la mayoría de los personajes redondos suelen ser personajes protagonistas. Sin embargo, los personajes planos suelen ser personajes secundarios. ¿Cuándo y dónde usar caracteres redondos? La mayoría de los personajes principales deben ser redondos y no todos los caracteres deben ser redondos de los personajes principales. Puede haber algún personaje principal que también sea plano, pero la mayoría de los personajes principales deben ser redondos, complejos, profundos y creíbles. Te voy a dar algunos consejos para escribir un personaje redondo. Primero, la apariencia. Debes centrarte en su apariencia. Tiene que tener una apariencia que cambie, evolucione, se adapte, etc. Y tiene que estar bien caracterizada. Su comportamiento. Ese es un elemento clave en saber si un personaje es redondo o no. Si es un personaje totalmente unidimensional en su comportamiento, totalmente plano, como los típicos matones que nos encontramos en muchas novelas juveniles, esos personajes son totalmente planos, previsibles, típicos, estereotipados, por lo tanto tienen un comportamiento que es totalmente previsible.
cómo habla, si habla de una manera característica, diferente, etc. Los patrones de habla también son una forma de caracterizar a un personaje redondo. Sus cambios internos y externos. Si cambia y evoluciona a lo largo de la historia, en sus creencias, en sus opiniones, en su manera de ver el mundo, a lo largo de la historia el personaje vive muchas experiencias y por lo tanto esas experiencias le pueden transformar para bien o para mal. Y ese es un indicativo de los personajes redondos, cómo las experiencias que van viviendo a lo largo de la trama les transforman. La historia, evidentemente, y el papel que cumplen en la historia, la familia de esos personajes redondos. Cuanto más conozcamos a la familia de esos personajes redondos, más profundidad tendremos en el conocimiento de su carácter, de su personalidad y de su historia. Los misterios, si hay algún misterio relacionado con ese personaje. Los personajes planos no tienen misterio, los personajes redondos pueden tenerlo. ¿Qué deseos tiene? ¿Qué metas tiene? ¿Qué debilidades tiene? Etcétera. Las debilidades humanizan a un personaje. Y también el conocer sus metas, sueños y aspiraciones. Un personaje plano no tiene normalmente ni metas, ni sueños, ni aspiraciones. Es un personaje totalmente unidimensional. Muchas veces no sabemos ni qué metas, sueños tiene, simplemente actúa de una manera totalmente previsible y cumple una función secundaria en la trama. Puedes caracterizar a tus personajes redondos de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. La directa es la descripción del personaje, describe su apariencia, su carácter, su psicología, su ropa, sus pasatiempos, sus actividades, todo. La indirecta es caracterizar al personaje a través de sus acciones, pensamientos, patrones de habla, rasgos de personalidad y diálogo. Evidentemente, la caracterización indirecta es probablemente más interesante que la directa. La directa es simplemente decirle al lector cómo es ese personaje redondo. La indirecta es mostrarle cómo es a través de sus acciones y a través de sus pensamientos, forma de hablar, comportamientos, historia, etc. No intentes caracterizar de manera directa, normalmente no suele funcionar caracterizar de manera directa un personaje principal, sino que deja que sea la propia historia, sus propios actos, sus propias reflexiones, lo que diga. La mejor forma de caracterizar a un personaje es a través de lo que hace y lo que dice, más que hacer una descripción detallada de cómo es. A veces los escritores primerizos cometen este error, que es querer describirlo todo de una manera totalmente explícita, como si el lector no fuera capaz de sacar sus propias conclusiones. Tenemos que pensar que el lector ya entenderá que el personaje es malo si se comporta de una manera mala, pero tú no necesitas decirle que era una persona perversa, no necesitas decírselo, muéstralo a través de sus acciones y a través de su manera de hablar. Debes trabajar mucho los personajes porque son el motor principal de tu historia. Por lo tanto, es importante que te sientes, pienses cómo van a ser esos personajes, que escribas una pequeña biografía, una línea de tiempo de todo lo que ha vivido ese personaje y una descripción detallada de su físico, de sus pensamientos, de su personalidad, de su manera de comportarse, de su estilo de vida, etc. Cuanto más profundices en tu personaje redondo, más fácil será escribir sobre él y más se parecerá a una persona real de carne y hueso. Eso será algo que el lector percibirá en la lectura de tu novela y por lo tanto serás capaz de crear un personaje muchísimo más profundo e interesante. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.